Bueno, mis hermanitos, el Señor Jesucristo les bendiga. Estábamos hace 2 semanitas y a partir de la semana pasada estábamos en un estudio que estamos hablando acerca del remanente de Dios. ¿Recuerdan el título de este estudio, verdad? Entonces, esta es la tercera vez que predicamos, hacemos este estudio. ¿Alguien quisiera, por favor, recordarme en qué quedamos nosotros la semana pasada? ¿Que alguien recuerda qué se habló, qué se dijo la semana pasada? Si alguien quisiera compartir con nosotros lo que se habló la anterior semana, ¿en dónde quedamos? Sí, para participar. Sí, dime. Pastor, la palabra de Dios que fue explicada hace la semana pasada es que Dios no habita en templos hechos por manos de hombre. Él habita es en el corazón de las personas. Gracias, mi hermanita. Señor Cristo le bendiga. Esa fue la prédica. Sí. Esa fue lo que se predicó el día sábado. Ajá. Este es el estudio. El estudio del que estamos hablando es acerca del pueblo de Dios, el remanente. Recuerden que el Señor Jesucristo hizo una promesa, dijo que iba a recoger un remanente, ¿cierto? Un remanente de las ovejas. El Señor va a recoger. Hemos estado hablando a través de la historia, cómo el pueblo de Dios, cómo el Señor ha tomado ese linaje, ese pueblo, ha estado con él desde el principio, ¿verdad? Hace dos semanitas estuvimos hablando básicamente cómo el Señor le da el nombre a Abraham, desde ahí viene el nombre de Hebreos, luego cómo el Señor por medio de la historia nos damos cuenta en qué momento el pueblo de Dios, lo que son los hebreos, vienen a tomar el nombre de israelitas, ¿cierto? Recuerde que la palabra de Dios nos dice que el Señor le cambió el nombre a Jacob, ¿cierto? Que es el padre de las 12 tribus de Israel, ¿cierto? Y le cambia el nombre por Israel. Desde ahí es donde se toma el nombre de Israel como nación. Hace 8 días estuvimos hablando también acerca de quedamos básicamente en lo que fueron las 12 tribus de Israel, ¿cierto? En lo que fueron los 12 hijos de Jacob. Básicamente quedamos fue ahí, ¿cierto? Entonces, a partir de que se constituyen las 12 tribus de Israel, ¿cierto? Eso es en cabeza de los 12 hijos de Jacob, por supuesto. Viene más adelante la época de Moisés, ¿cierto? Cuando el Señor le hace el llamado a Moisés, ¿cierto? Y los lleva a vagar por el desierto y les hace la promesa que les iba a dar la tierra prometida. En manos de Moisés se conquistan reinos, se derrotan reyes, se conquistan tierras, ¿cierto? Y en manos de Moisés, el Señor le alcanza a dar a los hijos de Israel, alcanza a dar una tierra a ellos. Los primeros que se les dio la tierra fueron a Gad y a Rubén. El Señor les dio 2 pedazos de esa tierra que ellos poco a poco fueron tomando, ¿cierto? Recuerde que ellos comenzaron a pelear contra otros reinos y otras naciones que estaban ahí en ese tiempo, durante toda esa tierra que les he mostrado también en los mapas. Entonces, ¿qué sucede ahí? Moisés le da a 2 de las tribus de Israel, le da 2 pedazos de tierra y luego le da media tierra a Manasés. Recuerden también que nosotros hablamos un poquito de Manasés. Recuerden que la primogenitura se le quitó a Rubén y pasó a los hijos de José. Por lo tanto, la promesa de Jacob era que le iba a dar tierra, le iba a dar heredad a los hijos de José, ¿cierto? ¿Cuáles eran los hijos de José? Efraín y Manasés. Entonces, con Manasés podemos ver que Moisés parte en 2 esa tribu y le da una parte a primero, y luego cuando viene la época de Josué, el Señor, ellos pelean también y derrotan naciones, derrotan reyes y toman por posesión la tierra.
Josué les da por posesión a las otras 9 tribus y media. Recuerde que ya le había dado media tierra le había dado la tierra, una parte de la tierra a media tribu de Manasés. Entonces, es ahí cuando se conforma lo que es las 12 tribus de Israel en toda esta área que está básicamente lo que es Israel en este momento, ¿cierto? Donde anteriormente se llamaba la tierra de Canaán. Mi hermano Alexander, ¿usted podría por favor autorizarme aquí para compartir la pantalla? ¿Se está grabando, Alexander? ¿Aló? ¿Me están escuchando? No está, ¿cómo hablo? Acá, mira por acá. Sí, pastor, lo estamos escuchando, hermano. Amén, amén, gloria a Dios. Mi hermano Alexander, ¿podría ayudarme para compartir la pantalla? Germancito, en este momento solo estoy escuchando, es que estoy llevando a mi esposa aquí al servicio, al duty. Bueno, no importa, tranquilo, está bien, está bien. Bueno, sigamos entonces. Más adelante les muestro en el mapa, cuando se pueda, les voy a mostrar la forma como fueron constituidas las 12 tribus de Israel y cuál fue la parte del terreno que se les dio a ellos, ¿vale? Por el momento entonces sigamos acá. Resulta que después de que ellos se constituyen y toman posesión de esa tierra, viene la época de los jueces. Recuerden que el Señor les puso jueces y gobernadores, ¿cierto?, a las tribus de Israel. Y hay una época de los jueces. Dice la palabra de Dios que el último de los jueces fue el profeta Samuel. Hubieron, por supuesto, muchos más. Entre esos podemos tener a Débora, que fue una de ellas, uno de ellos, y también Samsón. Ellos también fueron parte de lo que fueron los jueces. Ahora, los jueces, ¿qué sucedía con los jueces? En ese tiempo el Señor hablaba y juzgaba al pueblo por medio de ellos. El Señor usaba a estas personas, eran de suprema importancia para el pueblo, porque era por medio de ellos que el Señor juzgaba las cosas. Entonces, sin embargo, con Samuel sucedió algo interesante. Dice la palabra de Dios que como Samuel ya estaba viejo, ¿cierto? Ya había entrado bastante en años, le dejó digamos, ese ministerio, puso a sus hijos como jueces. Por supuesto que eso lo hizo él, no lo hizo el Señor. Entonces sucedió que ellos no estaban de acuerdo o no estaban, digamos, no anduvieron rectamente delante de los ojos del Señor con esa misión que se les había puesto a ellos, sino que ellos comenzaron a recibir sobornos. Germancito, ya puede compartir la imagen que quiera. Bueno, Alexander. Bueno, muchas gracias. ¿Sí lo alcanzan a ver acá? Mis hermanitos alcanzan. ¿Sí? ¿Alcanzan a ver? Bien, pastor. Bien. Bueno, entonces les voy a mostrar acá. Voy a agrandar un poquito acá la imagen para que ustedes puedan tener mejor visibilidad. Entonces, aquí pueden ver ustedes lo que fue, cómo se conformaron las 12 tribus de Israel. Habíamos hablado que Moisés les dio 2 tribus, una a Rubén, una a Gad, que está aquí, la que estoy señalando con el mouse, ¿cierto? A Gad, Rubén, y media tribu a Manasés. Esta línea que está aquí es una línea divisoria, porque se le da primero esta tierra a Manasés. Luego, en la época de Josué, cuando ya ellos comienzan a pelear por el terreno, comienzan a pelear por tierras, y ellos derrotan otros reinos que habían aquí. Recuerde que estaban los filisteos, por aquí están los filisteos, acá está Edom. Recuerde que la clase pasada les hablé acerca de Edom. ¿De dónde vienen los edomitas? Vienen de la descendencia de Saúl, hermano de Jacob, ¿cierto? Por acá tenemos también otras naciones como Amón, ¿cierto? Que eran de los amonitas, y los moabitas, el reino de los moabitas y el reino de los amonitas. Recuerde que estos amonitas y moabitas vienen de la descendencia de Lot, de las hijas de Lot. Recuerde que Lot en el Génesis nos muestra y nos dice que las hijas de Lot, después de que ellos huyeron de la destrucción de Sodoma y Gomorra, ellos entraron en una cueva
y una noche una de ellas dijo, pues ahorita ya esto se acabó y ya no vamos a tener descendencia, embriaguemos a mi padre y durmamos con él y así podemos tener descendencia de nuestro padre. Y estuvieron de acuerdo y una noche durmió una con el padre, ¿cierto? Lo embriagaron y durmió y ella quedó embarazada de él. Al siguiente día la otra hermana hizo lo mismo. Pero dice la palabra de Dios que Lot nunca se dio cuenta ni cuando ellas se acostaron ni cuando se levantaron. Quiere decir que él nunca se dio cuenta de lo que sucedió ahí. Sin embargo, ellas quedaron ahí. Y dice que ellas, de la descendencia de estas dos mujeres, viene toda la descendencia de los amonitas y los moabitas. Esto es para explicar un poquito lo que son estos reinos que están alrededor. Y podemos ver acá lo que es la tribu de Aser, Neftalí, la otra parte de Manasés que se le dio, ¿cierto?, a los hijos de Manasés. Acá está Zebulón, Isaacar, Dan, Efraín, por acá está Judá, y aquí este pedacito que está acá es Simeón. Entonces esto más o menos como para mostrarles a ustedes cómo se fueron constituidas. Todo esto es lo que llamamos la Israel actual, todo esto, toda esta parte de acá. Luego con el reinado de... David, David por supuesto conquista muchas más naciones, comienza a conquistar más reyes, ¿cierto? A derrocar más reyes y comienza a añadir más tierras. Con Salomón, que es la parte cumbre ya de lo que fue el reino de Israel, por supuesto, se extendió muchísimo más, sobre todo a la parte del norte, donde está el Líbano, Siria y yendo hacia la parte oriental. Entonces, bueno, eso como para mostrarles pues ahí, como para que tengamos una idea más o menos de lo que estamos hablando con respecto a las 12 tribus de Israel. Bueno, estamos en Samuel. Resulta que como Samuel había puesto a sus hijos y sus hijos no fueron rectos delante de los ojos del Señor y aceptaron sobornos y pervirtieron el derecho, ¿cierto? ¿Qué sucedió? El pueblo de Israel dijeron, no, ya no queremos más jueces, lo que queremos es un rey igual que todas las naciones, como las naciones que les mostré ahí en la pantalla, que fueron los edomitas, los moabitas, todos ellos tenían reyes. Entonces, el pueblo de Israel también dijo, no, nosotros ya no queremos más jueces, queremos un rey que nosotros podamos ver, porque el Señor ya había hecho un pacto con ellos y les había dicho que Él iba a ser el rey de Israel, que Él iba a ser el rey de su pueblo, que Él iba a ser nuestro Señor. Y ellos no quisieron y simplemente dijeron, no, queremos un rey que nosotros podamos ver. Y el Señor les pone por rey a Saúl. Todos conocemos la historia de Saúl. Vemos que Saúl no fue un rey en el cual haya hecho lo recto delante de los ojos del Señor. Fue un rey que se desvió por completo y nunca hizo lo recto delante de los ojos del Señor. Entonces, debido a eso, el Señor más adelante toma por rey a David, ¿cierto? Viene ya la época de David. Con David es muy curioso porque el Señor, hay una palabra del Señor muy bonita para su siervo David, y dice que David que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios, ¿cierto? Ahora, ¿por qué el Señor decía que David tenía un corazón conforme a la voluntad del Señor? Era porque David, dice la palabra, David iba a hacer todo lo que el Señor le mandara. Eso era por la cual David tenía un corazón conforme a la voluntad de Dios. Amén. Entonces, después de que David muere, ya David estaba bastante anciano, muere él, y sucede en el trono su hijo Salomón, que es a donde quiero llegar. Salomón, ¿cierto?, le pide al Señor que le dé sabiduría, y sabiduría le fue dada. Dice la palabra de Dios que no hubo un rey en Israel, ni lo habrá, ni en este mundo no lo habrá como fue el rey Salomón. Fue muy sabio este hombre, ¿cierto? Pero aún así, en medio de su sabiduría, el Señor le dio una ordenanza le dio a Salomón, y le dijo muy claramente que no se juntara con las mujeres de los cananeos, ¿cierto? Porque iba a terminar adorando a esas mujeres. Entonces, veamos lo que sucedió con Salomón. Vayamos a Primera de Reyes 9:4.
Primera de Reyes 9:4. Primera de Reyes 9:4. ¿Ya lo tenemos todos? Dice la palabra de Dios, desde el versículo 4, dice, eso fue la conversación que tuvo el Señor Jesús con Salomón. El Señor nuestro Dios le dijo a Salomón, y si anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado, y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Esa era la promesa que el Señor le estaba haciendo a Salomón. Le estaba diciendo que iba a reinar sobre Israel y que ese trono iba a ser para siempre, ¿cierto? Dice la palabra de Dios en el versículo 6. Más, recuerde, le dio la promesa, pero aún así le puso una condición. Dice, mas si obstinadamente os apartareis de mí, vosotros y vuestros hijos, y no guardareis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, dice la palabra, aquí viene el castigo. Yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado. Y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré de delante de mí, e Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos. Y esta casa que estaba en estima, cualquiera que pase por ella se asombrará y se burlará y dirá, ¿por qué ha hecho así el Señor a esta tierra y a esta casa? Y dirán, por cuanto dejaron al Señor tu Dios, al Señor su Dios, que había sacado a sus padres de la tierra de Egipto, y echaron mano a dioses ajenos, y los adoraron y los sirvieron. Por eso ha traído el Señor sobre ellos todo este mal. Entonces, podemos ver que esto era no solamente era una profecía, ¿cierto? Era una promesa, sino que era una profecía. El Señor estaba profetizando que algo iba a suceder y le estaba advirtiendo a Salomón todo lo que iba a acontecer, porque vamos a ver qué fue lo que pasó con esto, porque cuando el Señor dice, iba a traer castigo sobre todo este pueblo, ¿cierto? Ese era el pacto que el Señor había hecho con Salomón y con todo Israel, pero adivinen qué, por supuesto que no lo cumplieron. Ni Salomón ni el pueblo cumplieron con este pacto. Ellos se apartaron del camino del Señor, se fueron haciendo otras cosas y por supuesto que ellos no hicieron lo recto delante de los ojos del Señor. Entonces, miremos en la palabra qué fue lo que sucedió con Salomón, qué fue lo que hizo Salomón, que llevó al Señor a ira, que lo llevó a él a tomar cartas en el asunto, que lo llevó a él a llevar castigo sobre este pueblo. Vayamos a Primera de Reyes 11:1. Si alguien en algún momento tiene una pregunta o quiere saber algo específico, me avisa y lo miramos, ¿vale? Primera de Reyes 11:1. Ahí está más adelantico. Dice la palabra de Dios, Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 1. Vamos a ver qué fue lo que sucedió con Salomón. Desde el versículo 1 dice, pero el rey Salomón amó, además de las hijas de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab,
a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. Entonces podemos ver aquí que el Señor, recuerden ahorita que les mostré en el mapa, todas esas tierras que estaban alrededor del pueblo, ¿cierto? Alrededor de Israel. Y lo que hizo Salomón fue que fue y adoró a todas esas mujeres. Dice la palabra de Dios, sigamos leyendo que eso está bueno. Gentes de las cuales, en el versículo 2 dice, gentes de las cuales el Señor había dicho a los hijos de Israel, era algo que el Señor ya les había dicho antes. Dijo, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros. Había una razón específica por la cual el Señor les estaba diciendo esto. ¿Cuál era esa razón? Dice, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. Y a estas pues se juntó Salomón con amor. Dice la palabra en el versículo 3, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con el Señor su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret. Imagínense, Salomón con toda la sabiduría que tenía y con todo lo que el Señor le había dado, terminó adorando todas estas demonios y todos estos falsos dioses que habían alrededor de él. Todo por no haber obedecido la palabra de Dios cuando el Señor le dijo, no te juntes con esas mujeres. Es por eso la importancia de nosotros cuando el Señor nos dice que no nos juntemos en un yugo desigual. Es por eso, porque terminaremos adorando esos otros dioses, terminaremos inclinados a esas cosas. Dice, en el versículo 6, e hizo Salomón lo malo ante los ojos del Señor, y no siguió cumplidamente al Señor como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Dice la palabra en el versículo 9. Y se enojó el Señor contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado del Señor, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que el Señor le mandó. Y dijo el Señor a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino, y lo entregaré a tu siervo. ¿Cuál era el siervo que estaba hablando aquí? Resulta que el rey Salomón tenía un siervo, dice la palabra de Dios, que era un siervo, que era una persona muy diligente, era muy activa y era muy diligente, dice el Señor en la palabra también. Ese siervo se llamaba Jeroboam. Más adelante vamos a conocer un poquito más de Jeroboam. Dice, romperé el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, dice, sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo, pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Entonces, podemos ver que el Señor, a pesar de que en este momento estaba haciendo un juicio sobre Salomón y sobre Israel, le estaba diciendo que iba a romper el reino de Israel, ¿cierto? A causa de la maldad y a causa de la idolatría y a causa de toda la perversión que tuvieron allá con esos otros dioses que el Señor les había dicho, ¿cierto? Que no se juntaran con esas mujeres, pero sin embargo ellos desobedecieron y se juntaron y terminaron inclinándose a todos esos dioses, todos esos demonios que tenían en esa época. El Señor dijo, voy a romper el reino. Pero ¿cómo sería cuánto amaba el Señor a David, ¿cierto? Que dijo, no lo romperé de tu mano, sino de la mano de tu hijo. Ahora, ¿por qué el Señor conservó una tribu? Iba a conservar una tribu por amor a su siervo David. Porque recuerde que había una promesa, lo leímos también la semana pasada cuando Jacob da profecía a sus hijos, ¿cierto? Y dice que de ahí va a venir el león de Judá, ¿cierto? De la tribu de Judá. Por eso el Señor conserva esa tribu, porque de Jerusalén, ¿cierto? Era que iba a venir el Mesías, iba a venir el Cristo, iba a venir nuestro Señor Jesús. Entonces,
Bueno, esto nos queda claro aquí, que eso es como para información, para que veamos nosotros en qué momento es que el Señor le dice a Salomón que va a romper el reino de él. Vayamos ahí más adelantico a Primera de Reyes 11:29. Aquí vamos a leer lo que es la profecía acerca de lo que el Señor había dicho, que le iba a dar que le iba a partir el reino y que se lo iba a dar a su siervo. Dice la palabra de Dios en Primera de Reyes 11:29. Esto es historia, esto está ahí en las Escrituras, todo lo podemos leer, podemos conocer la historia de los reyes, podemos conocer todo lo que aconteció con el pueblo de Israel. Es muy importante que nosotros entendamos y conozcamos la historia del pueblo, porque es importante para nosotros poder discernir las Escrituras en el Nuevo Testamento, lo que el Señor confirmó, lo que el Señor vino a decir, porque cada cosa que el Señor decía era porque ya estaba escrito o vino a dar cumplimiento de lo que ya estaba establecido. Palabra dice Primera Reyes 11:29, dice desde el versículo 29. Aconteció pues que en aquel tiempo, que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías Silonita, y este estaba cubierto con una capa nueva. Y estaban ellos dos solos en el campo, y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. Y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo el Señor, Dios de Israel: he aquí yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, y a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida por amor a David mi siervo, al cual yo elegí y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Pero quitaré el reino de la mano de su hijo, y lo daré a ti las 10 tribus. Y a su hijo daré una tribu, para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner allí mi nombre. Yo pues tomaré a ti, y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma, y serás rey sobre Israel. Y si prestares oído, ese es el pacto que estaba haciendo también con Jeroboam, el Señor. Escuchen esto, porque fue lo mismo que le dijo a Salomón. Y si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en todos mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme, como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Y yo afligiré a la descendencia de David a causa de esto, mas no para siempre. Por esto Salomón procuró matar a Jeroboam, pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto, a Sisac, rey de Egipto, y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. Entonces podemos ver que cuando sucedió esto que el profeta Ahías encontró, ¿cierto?, en el camino a Jeroboam, y le dio toda esta profecía, le dijo que el reino iba a estar en manos de él. Salomón se dio cuenta y inmediatamente procuró matarlo, pero él salió huyendo y se fue a Egipto. Y él estuvo un tiempo allá hasta que Salomón murió. Ahora, después de que muere Salomón, ¿cierto?, viene a reinar su hijo, que tiene por nombre Roboam, el rey Roboam, hijo Pastor. de... Sí, dime.
Es que quería interrumpirle un momentico para que no le pasemos de largo a esa porción de la palabra, donde dice, está hablando el Señor en el Ajá, Antiguo Testamento, en el ajá, versículo 36. ajá, Dice, sin embargo, a su hijo le daré una tribu para que mi siervo David tenga en él una lámpara delante de mí continuamente en Jerusalén, la ujú, ciudad que yo me he elegido para poner allí mi nombre. ajá, Entonces, sí, para que no ujú. se nos pase que el Señor, los que quieran, los que le decían Jehová en el Antiguo Testamento, el Señor Todopoderoso, el Dios creador del cielo y de la tierra, Él dijo, voy a poner en Jerusalén mi nombre, y pues ahí es de donde nació nuestro Señor Jesucristo, el único Dios Todopoderoso. Amén, amén, gloria a Dios porque fue de ahí donde nació el Señor, ¿cierto? Y es ahí donde dice la palabra también en Mateo que iban a hacer cuando el ángel se le apareció a María, ¿cierto? Y dijo que el santo ser que iban a hacer, ¿cierto? E iba a tener por nombre Jesús, que ella tenía que ponerle por nombre Jesús a ese santo ser que iban a hacer. Y ese santo ser era nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, Él nos dio a conocer su nombre, ¿cierto? Qué importante es eso. Muchas gracias a mi hermana Milena. Muchas gracias por ayudarnos acá con esa Amén. aclaración. Entonces, bueno, seguimos acá. ¿Qué fue lo que sucedió después con Roboam? Después de que Salomón muere y hereda el reino Roboam, acontece algo muy importante. Resulta que después de que él toma el reino, vienen los israelitas, viene todo el pueblo de Israel a Roboam y le dicen, mira, tu padre nos puso un yugo muy pesado. Un yugo muy pesado. Recuerde que Salomón, para poder mantener todo ese reino que él tenía, todo el templo, las casas, todo lo que él tenía, ¿cierto? Y una tierra bastante vasta, él tenía que ponerle tributos a la gente, tenía que esclavizar a la gente porque la gente tenía que cumplir con todo eso. Salomón tenía muchos siervos y él ponía tributos a la gente. Entonces el pueblo le dijo a Roboam, mira, alivianos por favor la carga porque este yugo está muy pesado y no lo podemos manejar. Alivianos la carga y vamos a ver que tú eres un Dios justo, ¿cierto? Entonces Jeroboam lo que hizo fue que fue donde los ancianos, ¿cierto? Donde los ancianos y les pide consejo. ¿Qué sucedió con el consejo? Los ancianos le dijeron, mira, si ellos están pidiendo, ¿cierto? Que les alivies la carga, aliviales la carga para que ellos vean que tú eres un rey justo. Pero sin embargo a Jeroboam como que no le pareció mucho eso y se fue donde los jóvenes y les pide consejo a los jóvenes también. Entonces, Roboam le había dicho al pueblo que se fuera y a los 3 días les tenía una definitiva. Cuando él va donde los jóvenes le dicen, mira, no hagas caso a los ancianos. Antes, si tu padre le puso carga, tú ponles aún más carga sobre ellos. Auméntale los tributos, auméntale los impuestos, ponle más carga pesada sobre ellos. Ahora, ¿cuál era el fin de todo esto? Era para que conocieran que Roboam era mucho más fuerte y era mucho más, digamos, mucho más... que era un Dios más, en cierta manera para que los respetaran aún más, ¿cierto? Para que le tuvieran temor, para que tuvieran miedo a Roboam. Sucede que cuando el pueblo de Israel va nuevamente donde Roboam, le dice, bueno, ¿cuál es la definitiva de usted? Y él le dice, mire, si mi padre les puso yugo, yo les aumentaré aún más el yugo y les aumentaré los impuestos, ¿cierto? Y ellos, pues, por supuesto que no les gustó esa idea. Y entonces hubo un momento en la historia que dice que Roboam mandó a cobrar el tributo y el pueblo se levantó, digamos que se levantó como en una guerra civil. Hicieron guerra contra Roboam y lo iban a matar y a Roboam le tocó salir huyendo. Dice la palabra también que hay un momento en la historia en que cuando eso sucede, ellos mandan a traer cuando Jeroboam se da cuenta que Salomón murió, él regresa nuevamente a Israel y el pueblo de Israel toma a Jeroboam, ¿cierto?
y lo pone como rey. Entonces es ahí en ese momento donde se da cumplimiento a lo que el Señor había dicho, que se iba a romper el reino de Israel en dos. Entonces, al norte con Jeroboam se fueron 10 tribus, quedaron las 10 tribus del norte, y en el sur con Roboam quedaron 2 tribus, que fueron la tribu de Judá, ¿cierto? Como lo había establecido el Señor, la tribu de Judá, que la capital era Jerusalén, y al norte, la tribu de Judá con la capital de Jerusalén, y la tribu de Benjamín, ¿cierto? Al norte quedaron las otras 10 tribus de Israel con la capital de Samaria. Ellos toman como capital Samaria. Ahora, ¿qué sucedió entonces con todo esto? Resulta que cuando Jeroboam toma el reino del norte, este señor comienza a hacer una cantidad de cosas allá impresionante, que comenzó a desgustar al Señor, comenzó a hacer lo malo delante de los ojos del Señor, comenzó a poner una cantidad de cosas. Él puso a los levitas, los echó de allá, ¿cierto? Y vamos a ver si podemos, vayamos a la escritura. Primera de Reyes 12. Primera de Reyes 12:25, para que miremos en la escritura bien qué fue lo que hizo Jeroboam. Porque Jeroboam pecó terriblemente ante los ojos del Señor, llevó al pueblo a idolatría, echó a los levitas, echó a los sacerdotes, y a todos les tocó salir huyendo. Por supuesto que una parte de las tribus de Israel que no estaban de acuerdo con Jeroboam se fueron hacia Jerusalén. Ellos regresaron a Jerusalén con rey, que tenía por rey Roboam. Miremos qué dice la palabra de Dios en Primera de Reyes 12:25. Después de que Jeroboam asume como rey, dice la palabra de Dios en el versículo 25, entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín. Más adelantico les voy a hablar de Efraín, porque el reino del norte también se llama la casa de Efraín. El reino del norte, el reino de Israel, la casa de Efraín o la casa de José. Cuando ustedes lean todas estas cosas en la escritura, o cuando ustedes alguien les hable acerca de la casa de José o la casa de Efraín, es por supuesto el mismo. Es el mismo reino. Vamos a hablar del mismo reino. Ahora, ¿por qué toma el nombre de la casa de Efraín? Recuerden lo que les hablé en algún momento cuando Rubén, por haber mancillado el lecho de su padre, haberse acostado con una de las mujeres de Jacob, ¿cierto? Jacob le quita la primogenitura, le quita el ser el principal de entre sus hermanos, y la primogenitura pasa a los hijos de José, a Efraín y Manasés. Ahora, más adelantico vamos a ver qué sucedió con Efraín y Manasés. Entonces, sigamos acá. Versículo 25 dice, entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David. Él tuvo miedo por lo que les conté, porque como él echó a los levitas y ellos ya no tenían dónde adorar, porque ellos siempre iban a adorar al templo, a Jerusalén, al sur, ¿cierto? Entonces, Jeroboam tuvo miedo de eso. Tuvo miedo, y como algunos que no estuvieron de acuerdo con él también se fueron hacia el sur. Entonces dice aquí, si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios a la casa del Señor en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí. Él tuvo miedo de eso. Y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, las cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes entre el pueblo que no eran los hijos de Leví.
Entonces podemos ver acá que todo lo que hizo Jeroboam, a causa del temor que tenía de pronto de que el pueblo de Israel se fueran con Roboam, les montó otra religión, les mostró otros dioses. Mandó a hacer unos becerros de oro y les puso uno, les metió uno en Betel y les metió otro en Dan. Ahora recuerden qué significa Betel en la palabra de Dios. Si alguien de pronto me puede colaborar, ¿qué significa Betel? ¿Recuerdan qué significa Betel? Ya lo hemos hablado también en las clases anteriores. Casa de Dios, creo. Amén, amén, sí. Casa de Dios, casa de Dios. Fue un nombre que el mismo Jacob le dio a... Recuerda que cuando Jacob estaba huyendo de Esaú, su hermano, hay un momento en la palabra de Dios que él se queda dormido en el camino, ¿cierto? Y él sueña. Él dice que él sueña cuando hay una escalera y que los ángeles suben y bajan. Y él cuando despierta dice, cosa terrible es esta. Por lo tanto, esta será casa de Dios. Le pone Betel, que significa casa de Dios o puerta del cielo. Es en ese momento, es ahí donde se establece el nombre de Betel como casa de Dios. Veamos qué dice en 2 de Crónicas 11, 14, 15. ¿Alguien me lo quiere leer, por favor? 2 de Crónicas 11, 14, 15. Pastor. ¿Sí? Y él designó sus propios sacerdotes para los lugares altos y para los demonios y para los becerros que él había hecho. Amén. Sí. Desde el versículo 14, por favor, ¿me lo puede leer nuevamente? 14, 15. Con mucho gusto. 14, 15. Porque los levitas dejaban sus elegidos y sus posesiones y venían a Judá y a Jerusalén, pues Jeroboam y sus hijos los excluyeron del ministerio de Jehová. Y él designó sus propios sacerdotes para los lugares altos y para los demonios y para los becerros que él había hecho. Amén. Entonces, aquí nos aclara un poquito más y nos dice el Señor qué fue lo que realmente hizo Jeroboam, porque Jeroboam hizo algo terrible, terrible ante los ojos del Señor. No solamente pecó él, ¿cierto?, sino que llevó al pueblo a idolatría. Les metió un becerro de esos allá en Betel y les puso otro en Dan. Y no solamente eso hizo. Lo terrible de todo fue que expulsó a todos los sacerdotes de la tribu de Leví, todos los sacerdotes que el Señor había designado, ¿cierto? Y puso otros que no tenían nada que ver con el sacerdocio, no tenían nada que ver con el linaje de los levitas. El Señor nunca mandó a esos sacerdotes allá, nunca los mandó. Por lo tanto, cualquiera que pasaba por ahí lo montaba como sacerdote, y eso no es así. Mírenlo, y vamos a ver las consecuencias tan terribles que tuvo eso para el pueblo de Israel, sobre todo para Jeroboam. Vayamos otra vez a... estábamos en el 31, ¿verdad? Acabemos de leer el 31, el 32 y el 33. Primera de Reyes 12, 25, 32, 33, para que acabemos de leer esta historia que lo que sucedió con Jeroboam, perdón. Hermano, Primera de Reyes 12, estábamos leyendo desde el 25 y vamos en el 32. 12, 25 y vayamos al 32 para que sigamos estos dos últimos versículos que nos faltan. Para que acabemos de ver qué fue la cosa tan terrible que hizo Jeroboam delante de los ojos del Señor, llevando al pueblo a idolatría y a adorar dioses y becerros, como dice la palabra de Dios en Crónica, demonios, porque eso eran demonios que estaban adorando. Dice en el versículo 32, entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes
octavo a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá. O sea, no solamente llevó al pueblo a idolatría, no solamente metió esos demonios allá en la casa de Dios, sino que además de todo comenzó a instituir una cantidad de fiestas solemnes que supuestamente eran solemnes porque el Señor ya había instituido. Habían 3 fiestas sagradas para el pueblo de Israel, ¿cierto? Que eran la Pascua, los panes y la fiesta de los panes y levadura, creo, y la fiesta de las semillas mecidas, ¿cómo era que es? Del trigo mecido, algo así. Bueno, pero eran fiestas solemnes. Había una fiesta principal también que era la fiesta de la purificación. Y este señor se inventó toda una religión, se inventó y decía que el Señor le había puesto todo eso a ellos. Entonces, digamos acá, dice, a los 15 días, a la fiesta solemne que se les celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar, así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón. Él se inventó todo esto, toda esta idolatría, todos estos demonios, todo eso se lo inventó él. Hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Entonces, vemos todo lo abominable que hizo Jeroboam, ¿cierto? Delante de los ojos del Señor. Y eso, por supuesto, que tuvo unas consecuencias gravísimas para el pueblo de Israel, ¿cierto? Ahorita más adelante vamos a ver qué fue lo que sucedió con Israel. Pero vayamos primero a ver qué fue la consecuencia que trajo para Jeroboam. Miremos lo que sucedió con Jeroboam. Primera de Reyes 14:7. Pastor, o sea, en todo esto que hemos estado hablando, por eso es que el Señor nos da la promesa de la nueva Jerusalén, que es la que está en el cielo, porque prácticamente, o sea, el pueblo de Israel en la carne hizo todo lo malo con las cosas que el Señor nos dio, porque aquí dice que en Betel y ellos iban y adoraban dioses falsos y todo, o sea, por eso es que el Señor, cuando habla de la nueva Jerusalén, es la Jerusalén que Él tiene preparada para sus hijos cuando ya todo esto termine. Amén. Pues eso Sí, es lo así que yo es. veo aquí. Amén, así es. Porque este pueblo y esta tierra estaba maldita. Recuerde que de Canaán, ¿cierto? Cuando toda la descendencia de Canaán, porque esta tierra donde ellos estaban era una tierra maldita, y el Señor le dijo a Abraham, a esa tierra te la daré por herencia, pero dice la palabra de Dios allá creo que es en Hebreos, dice, a tu tierra te la daré, pero vivirás como extranjero en tierra ajena, porque esa tierra no fue la que el Señor le prometió. Y recuerden también que la palabra de Dios nos dice, ahí más adelantico dice, que la tierra que Abraham estaba esperando, recuerde que todo esto viene de la descendencia de Abraham, ¿verdad? Pero dice, cuyo arquitecto es Dios, y tiene fundamentos en el cielo. Todo esto que estamos hablando y la promesa que el Señor nos hace es para la vida eterna, es para la nueva Jerusalén. Ahora más adelantico vamos a ver, porque hay una pregunta, a raíz de que el reino se rompe, lo que pasa es que se me adelantó un poquito, a raíz de que el reino se rompe, ¿cierto? Vamos a ver más adelante cómo ellos fueron disipados por todo el mundo, y el reino del norte desapareció por completo. El reino de Israel desapareció por completo, y por eso durante toda la escritura, ¿cierto? Y sobre todo los escritos en que están en los evangelios, nos habla de la restitución del reino y de muchas cosas. Ahora, en Hechos de los Apóstoles hay una pregunta que el Señor Jesús, los apóstoles le hicieron al Señor Jesús antes de que Él se fuera, porque Él dice que ahí fueron cuando ellos lo vieron cuando Él ascendió al cielo. Pero antes de irse, el Señor dice que estuvo con ellos un tiempo, creo que fueron 40 días que estuvo con ellos, durante todo ese tiempo hablándoles todo acerca del reino. Ahora, ¿cuál era el reino del cual les estaba hablando? ¿Cierto? Recuerde que la doctrina de los apóstoles se basa en eso. Y cuando la pregunta que le hicieron fue, Señor, ¿restituirás el reino a Israel en este tiempo? Y Él le dijo muy claramente, no les corresponde a ustedes saber ni el tiempo ni las sazones. Ahora,
Vayamos a Hechos de los Apóstoles. Se me adelantó un poquito, pero mejor que aclaremos esto de una vez. Vayamos a Hechos de los Apóstoles. Aquí lo tengo. Hechos de los Apóstoles 2, creo que es. Sí, Hechos de los Apóstoles 1:6. Dice la palabra de Dios. Busquémoslo todos, por favor. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 6. Vamos a leer de ahí en adelante. Dice la palabra de Dios en el Hechos de los Apóstoles 1:6. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, estamos hablando, para ponerlos en contexto, era lo que estaba hablando ahorita, o sea, todo el Señor, Él les estaba hablando todo acerca del reino, y dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y Él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad. Ahora, cuando habla de los tiempos o las sazones, la palabra que se usó ahí para sazones es temporadas. Es, digamos, de otra manera, los tiempos o las temporadas, ¿cierto? No les corresponde a ustedes saber eso. ¿Por qué? Porque el reino que nos iba a restituir el Señor es el reino en los cielos. Ahora, cuando dice, sigue aquí más adelantico, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, eso para aclarar un poquito que el reino de Israel, el cual el Señor iba a restituir, porque el reino del norte nunca volvió, después de que, ahorita vamos adelante, voy a aclarar un poquito de eso. El reino del norte es tomado por Asiria y el reino se disipó entre las naciones y nunca más volvió. Pero sigamos acá, para que no nos desviemos y más adelante les voy a aclarar un poquito más acerca de eso. Primera de Reyes 14:7, estábamos en Primera de Reyes 14:7. Para que miremos lo que le aconteció a Jeroboam, ¿cierto? Porque a pesar de que todas estas cosas el Señor las había mandado, y más adelante vamos a ver un versículo en el cual el Señor decía que todas estas cosas las había mandado Él. Pero aún así, el hecho de que haya usado a Jeroboam para hacer todas estas cosas no significa que Él se vaya a quedar sin castigo. El Señor lo va a castigar, lo castigó y lo castigó fuertemente. Mire lo que dice la palabra de Dios. Versículo 7. Ve y di a Jeroboam, así dijo el Señor, Dios de Israel, por cuanto yo te levanté en medio del pueblo y te hice príncipe sobre mi pueblo Israel, y rompí el reino de la casa de David y te lo entregué a ti, y tú no has sido como mi siervo, como David mi siervo, que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mi Dios, en pos de mí con todo su corazón, haciéndome solamente lo recto delante de mis ojos, sino que hiciste lo malo sobre todos los que han sido antes de ti, pues fuiste y te hiciste dioses ajenos e imágenes de fundición para enojarme, y a mí me echaste tras tus espaldas. Le volteó la espalda al Señor, solo para irse detrás de todos esos demonios, como dice la palabra de Dios. Por tanto, he aquí el castigo de este Señor. Por tanto, he aquí yo traigo mal sobre la cabeza de Jeroboam, y destruiré a de Jeroboam todo varón, así el siervo como el libre en Israel. Y escuchen esto porque es bastante fuerte. Y barreré la posteridad de la casa de Jeroboam como se barre el estiércol, hasta que sea acabada. Escuchen eso porque es bien fuerte. Miren lo que estaba haciendo el Señor a causa de la idolatría que había hecho Jeroboam. Por eso el Señor castiga. Si hay algo, mis hermanos, si hay algo que el Señor aborrece con todo su corazón, que aborrece con todo su ser, es la idolatría. Es la idolatría. Esos dioses falsos, y aún nosotros, en nosotros aún hay idolatría.
¿Por qué? Porque aún tenemos muchas cosas en nuestro corazón, aún tenemos muchas cosas que no hemos dejado en el pasado, que aún conservamos, que aún tenemos. Todo eso es idolatría. ¿Por qué? Porque no dejamos todo eso detrás y seguimos al Dios verdadero, de corazón. Entonces, si hay algo que aborrece al Señor, es la idolatría. Entonces, ahora, fue así de esa manera como el Señor dividió el reino, ¿cierto? Ahora, vamos a ver lo que sucedió con el reino del norte. El reino del norte fue tomado por Asiria. Recuerden que Asiria fue en un tiempo un reino muy próspero. Era un reino que reinaba sobre toda la parte de Mesopotamia. Recuerden que en algún momento les mostré algunas imágenes también, ¿cierto? Que la Mesopotamia o el reinado, toda esa Mesopotamia viene desde el Golfo Pérsico abajo prácticamente hasta Turquía. Toda esa parte, lo que es Irak, Irán, toda esa parte de Arabia Saudita y todo eso. Todo eso reinaba, todo eso era el imperio asirio en ese tiempo. El imperio asirio tenía una capital, la capital era Nínive. Por eso en algún momento les hablé también acerca de Nimrod. Al principio del estudio les hablé de un personaje, ¿cierto?, que dice la palabra de Dios que fue el primer poderoso de la tierra. Pero cuando decimos fue el primer poderoso de la tierra, quiere decir, cuando uno mira las escrituras y el significado en hebreo de esa palabra poderoso significa rebelde, el primer rebelde de la tierra. ¿Rebelde en qué? Rebelde en contra de las cosas del Señor. Entonces, este señor lo que hace Nimrod en algún tiempo, allá en Génesis, que lo miramos en los versículos, en los estudios pasados, vimos cómo él fundó Babilonia, la casa de Babel, ¿cierto? Y luego se convierte en el reino de Babilonia, ¿cierto? Y en el norte él funda la ciudad de Nínive, y más adelante ese Nínive se convierte en la capital del imperio asirio. Entonces, ¿qué hace? Siria, el imperio asirio viene y toma cautivo al reino del norte, eso por órdenes de nuestro Señor Jesús, por órdenes de nuestro propio Dios, ¿cierto? Usa al rey de Asiria en ese tiempo y toma por cautividad al reino del norte o la casa de Efraín, como ustedes lo quieran llamar. Y dice la palabra de Dios que Efraín, ¿cierto?, el reino del norte, se mezcló entre las naciones, se hicieron peor aún, porque vinieron y tomaron esos mismos dioses y se mezclaron entre todas las naciones de ese mismo reino. Eso fue una idolatría impresionante, por eso el Señor los castigó y nunca más volvió al reino del norte. Veamos lo que sucedió acá en 2 de Reyes 17-18. Segunda de Reyes 17-18. Segunda de Reyes 17-18 dice así: El Señor, por tanto, se airó en gran manera contra Israel, y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino la tribu de Judá. Ahora, no porque haya quedado hasta ese momento no significa que ellos no hayan hecho lo malo. Ellos también hicieron lo malo. Recuerde que con manos de Salomón, ellos también adoraron en los montes altos. Ellos adoraron a Astoreth y a Moloch y a todos esos dioses demonios que estaban ahí. Ellos no quitaron esos altares. Entonces dice: Por tanto, el Señor se airó en gran manera contra Israel y los quitó delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Mas ni aún Judá, dice la palabra, ni aún Judá guardó los mandamientos del Señor su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales hicieron lo mismo que estaban haciendo los del norte, las cuales habían ellos hecho. Y desechó el Señor toda la descendencia y los afligió y los entregó en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia. Porque separó a Israel de la casa de David y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat. Jeroboam apartó a Israel en pos del Señor y les hizo cometer gran pecado. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam,
que él hizo sin apartarse de ellos, hasta que el Señor quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas sus siervos, e Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy. Hasta hoy ese reino nunca volvió, él se mezcló entre las naciones. Eso es algo espiritual, porque se mezclaron entre las naciones y aún hay idolatría en todas estas naciones. El reino de la casa de Israel, el reino de Efraín, la casa de José, el reino del norte, el reino de Israel, como usted lo quiera llamar, ¿cierto? Nunca volvió, nunca. No hay una evidencia en la palabra de Dios que nos diga a nosotros que el reino del norte volvió. Jamás. No hay ahí ninguna evidencia de que esas tribus que quedaron allá en el norte hayan vuelto o haya habido seguimiento a esas tribus, el cual haya de pronto una identidad como tal. Ahora, no significa que a Judá se haya quedado así nomás. Para Judá también hubo castigo, y más adelante viene el rey de Babilonia y toma cautivo también a Judá. Con Babilonia sucede algo importante. Hablando un poquito más acerca de Babilonia, como para tener un poquito más de conocimiento y saber lo que estamos hablando. Con Babilonia sucedió que cuando el reino de Judá es tomado en cautividad 100 años después de que fue tomado el reino de Asiria. El reino de Asiria en ese tiempo, lo que era el imperio asirio, era un imperio muy fuerte. Pero hay un momento en la historia en que el reino de Asiria comienza su declive, comienza su decadencia, y es aprovechado por un general de la tierra de Caldea, ¿cierto? Al sur de Irak. Es aprovechado, en esta época pues, es aprovechado por ese general de nombre Nabopolassar. Ese general se alza en armas contra Siria y logra en un tiempo la emancipación de lo que es el pueblo de Babilonia en ese tiempo. Comienza esa emancipación y comienzan a tener esa independencia ellos y a crearse como imperio, como nación, como reinado. Ahora, ¿qué sucede más adelante? Resulta que como este rey, Nabopolassar, este general de la guardia, era simplemente, digamos, un plebeyo, no tenía sangre real. Lo que sucede es que el rey, en gratitud, le da por mujer a su hija. Y él se casa con esta hija, ¿cierto? Con la hija del rey en ese momento. Y es ahí cuando más adelante que muere el rey, él entra a reinar. Él entra a tomar posesión del reinado. Más adelante nos damos cuenta que este señor Nabopolassar tiene un hijo, ¿cierto? De nombre muy famoso que se llama Nabucodonosor. Este señor Nabopolassar era el papá de Nabucodonosor. Y por manos de Nabucodonosor ya comienza el imperio de Babilonia a tomar todo su apogeo. Todo lo que fue la cumbre del reino de Babilonia fue por medio del rey Nabucodonosor. En algún momento aún hay vestigios de todas las cosas que se hicieron, porque dicen que el reino de Babilonia fue un reino que fue supremamente fuerte, ¿cierto? Fueron gente muy inteligente, de ahí viene la astrología, de ellos nació el álgebra avanzada, las matemáticas avanzadas, nace el álgebra, nace la astrología. Dicen que edificaron murallas y muros tan fuertes y tan grandes que en la superficie podían tranquilamente una carroza con 8 caballos dar la vuelta en su superficie por las murallas que tenían. Por eso ellos no fueron derrocados tan fácilmente. Esa era una estrategia que ellos tenían. Ahora, cuando ellos, hay un momento que él decide construir algo que fue muy importante en la historia también, lo llaman como una de las que fueron 7 maravillas del mundo. Él decide construirle a su esposa los jardines colgantes de Babilonia. Aún hay vestigios de esa tierra, de ese palacio, de los jardines colgantes de Babilonia. De hecho, dice la historia que Saddam Hussein, todos recuerdan quién es Saddam Hussein, ¿verdad? Saddam Hussein tenía un palacio y por un ala del palacio, decían que por una ventana, por una parte del palacio, se veía claramente, o ustedes pueden ver en las imágenes también, yo incluso lo vi,
las imágenes muestran vestigios o ruinas de lo que fue los jardines colgantes de Babilonia. Fue un reinado muy importante. Entonces, ellos toman cautivos también a Judá, a la casa de Judá. Y ellos toman, en ese tiempo está el último rey que estuvo como rey de Judá, de la casa de Judá, fue el rey Joaquín. Nabucodonosor lo toma por cautivo alrededor de 35 años más o menos. Después de 70 años de cautiverio, el reino de Babilonia, del reino de Judá, el Señor les permite volver a su tierra. Ellos logran volver a su tierra Judá, su tierra Jerusalén, ¿cierto? Y tomar posesión de ella nuevamente. Pero eso ocurrió después de 70 años de cautiverio. Ellos, a pesar de que estuvieron cautivos durante todo ese tiempo en Babilonia, nunca, ellos jamás, nunca, hasta el día de hoy, ellos han perdido su identidad. Y todos sabemos lo que ha sucedido con Israel, ¿cierto? Con Jerusalén. Los judíos, por supuesto que ellos han estado en muchas guerras. Ellos han estado durante la historia, ellos han estado peleando, han sido desterrados, han tenido exilios. Eso que les estoy contando, esta primera diáspora, que lo que llaman ellos la diáspora, el exilio forzoso del pueblo de Israel, ¿cierto? De la casa del norte y la casa del sur. Esto no fue la primera vez que sucedió. Durante la historia vemos muchas otras veces que sucedió eso también. El templo fue destruido. Se perdió todo lo que había en el templo de Salomón. En ese tiempo Salomón él tenía el templo y estaba la menorá, estaba el arca de la alianza, la mesa de Salomón. Todas esas cosas se fueron destruidas cuando fueron cautivos. Todo eso se perdió. Entonces, es ahí por lo importante de lo que yo les hablaba acerca de el nombre que toma Israel en el norte con Efraín. Veamos un poquito qué sucedió con eso. Vayamos a... Pastor, podemos ver que en la actualidad aún se sigue practicando muchas cosas de las que puso Jeroboam en Israel, por lo menos como adorar otros ídolos. Hay muchas religiones que practican fiestas que el Señor no ha establecido, así como cuando Amén. hasta las mismas iglesias cristianas cuando tienen por lo menos que la bandera de Israel, ellos es una adoración y eso es un ídolo. Aparte de eso, cuando celebran fiestas que ni siquiera el Señor los ha mandado a celebrar y los celebran en las fechas que no son, cuando se celebraba la cena, o sea, son cosas que uno ve que a través de la palabra, o sea, estábamos haciendo mal y por lo menos vemos que todo eso es abominación de parte del Señor, o sea, contra el Señor. Entonces nosotros estábamos cerrados en muchas cosas y vemos que aún esas cosas se practican y por eso es que el Señor destruyó, o sea, partió el reino en dos y no lo volvió a unir porque todavía se siguen practicando esas cosas. Sí, mire que lo importante de nosotros, porque hay muchas personas, para aclarar un poquito de eso, hay muchas personas que aún hasta el día de hoy dicen que la ley fue abolida, ¿cierto? Que cuando vino el Señor Jesús, la ley quedó abolida, que eso quedó atrás en el pasado, que nosotros comenzamos un nuevo pacto con el Señor Jesús, ¿cierto? Pero el Señor Jesús es claro, la palabra de Dios es clara. Él dice, yo no vine a abolir la ley, yo no vine a abolir la ley, yo vine a cumplir la ley. Hay otra palabra sinónima que usa también esa traducción y dice, yo vine a completar la ley, ¿cierto? Jamás dice yo vine a abolir la ley, yo no vine a destruir la ley, ¿cierto? Es importante que nosotros tengamos en cuenta esas cosas, porque nosotros cuando leemos toda esta historia, por eso es tan importante para nosotros conocer la historia. ¿Por qué? Porque es ahí donde el Señor nos da las bases suficientes para diferenciar lo que es de la ley y lo que es tradición. ¿Por qué? Porque resulta que a través de todo esto, lo que pasa es que no nos alcanza el tiempo, pero a través de esto, para profundizar más, a través de estas cosas vemos cómo ellos entran en esa idolatría, ¿cierto? Entran en toda esa idolatría y el Señor hace un castigo terrible con ellos y dice que Él les da incluso carta de divorcio.
Mire, el Señor les da carta de divorcio a todo el pueblo. ¿Por qué les da carta de divorcio? Porque ya ellos no eran pueblo de Él, ya Él los desechó, a tal punto que ellos jamás pudieron volver, ellos perdieron su identidad como nación, ¿cierto? Como hijos de Dios, ellos perdieron su identidad por completo. Y el Señor hace todas esas cosas, por eso, por lo importante es que nosotros entendamos que el Señor no vino a abolir la ley, el Señor lo que vino a abolir fueron las tradiciones que traía todo ese pueblo idólatra, abominable, haciendo cosas delante de los ojos del Señor, haciendo lo abominable delante de los ojos del Señor, y por eso el Señor les dijo en algún momento, le dijo a Jeremías, y es una pregunta que nosotros en algún momento siempre nos hemos hecho y no hemos encontrado unas bases sólidas para contestar esta pregunta. En algún momento nosotros, en algunos momentos del estudio bíblico nos hemos hecho esta pregunta. ¿Por qué el Señor dice, no oréis por ese pueblo? ¿Por qué el Señor nos ha preguntado, nos ha puesto en nuestro corazón pensar a veces, y nos ha dicho, no, en la palabra de Dios dice muy claramente, no oréis por ese pueblo? ¿Por qué el Señor dijo eso? ¿Verdad? Miremos, para aclarar un poquito más eso, vayamos a la palabra de Dios, vayamos a Jeremías 7, 16, 19. Jeremías 7, 16, 19. Y alguien quisiera por favor buscarme Jeremías también 3, 8. Jeremías 3, 16. Busquemos Jeremías 7, 16. Y otra persona, por favor, me busca Jeremías 3, 8. 8, 10. Pastor, tengo Jeremías 7, 16. 19. ¿Puedes leerlo, por favor? ¿19? Del 16 al 19. Sí. Jeremías 7, Tú pues, versículo 16, 19. Ajá. Listo, pastor. Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor, ni oración, ni ruegues, porque no te oirán. ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer torta a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira. ¿Me provocarán ellos a ira? Dice Jehová. ¿No abran más bien ellos mismos su propia confusión? Amén. Entonces, aquí podemos ver la pregunta que nosotros hacemos siempre, ¿cierto? ¿Por qué el Señor en algún momento dice, no ores por este pueblo? Pero después dice el Señor que oremos, que la oración del justo es escuchada, ¿cierto? Dice, la oración del justo es escuchada, que tengamos misericordia a los hermanos, pero ¿por qué en algún momento de la historia entonces el Señor dice, no oréis por este pueblo? O sea, para poder responder esta pregunta, nosotros tenemos que ponernos cronológicamente en la historia para poder responder esta pregunta, ¿cierto? Vamos a completar un poquito más eso con Jeremías 3, 8, 10. Veamos lo que dice. Es por eso que nosotros tenemos que pedirle mucha misericordia al Señor y que nos enseñe a través de su palabra cuál es su voluntad para nosotros poder orar conforme a la voluntad del Señor. Amén. Y no pedir cosas que el Señor aborrece o cosas que Él no quiere que nosotros hagamos, que eso lo hacemos cuando no conocemos su voluntad verdaderamente. Amén, mi hermana, usted no lo pudo haber dicho de mejor manera. Recuerde que en algún momento también hemos hablado acerca de que el Señor puso la ley, escribió la ley, puso la ley en nuestro corazón y la escribió en nuestra mente, ¿cierto? ¿Para qué la escribió el Señor en la mente? Para que no se nos olvide, para que cuando nosotros tomemos una decisión, siempre tiene que ser de acuerdo a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios está aquí en nuestra cabeza, en nuestra mente, porque aquí está la ley de Dios. Aquí está lo que el Señor nos ha ordenado, ¿cierto? Y cuando nosotros tomamos una decisión con el corazón, ya tiene que haber pasado por aquí.
Ya nosotros tenemos que haberlo puesto en una balanza si esto es de Dios o no es de Dios, ¿cierto? Por lo tanto, no es tanto lo importante de sentir una corazonada y actuar, sino pensarlo y meditarlo si esto proviene de Dios o no. Es por eso que el Señor escribió la ley en nuestra mente y la puso en el corazón, para que nosotros sepamos cuál es la buena voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Porque la voluntad de Dios siempre nos va a llevar a nosotros a salvación. Amén. Entonces, ¿qué dice Jeremías 3, 8, 10? Yo les voy a leer. Dice, Ok. ¿quién la va a leer? Germancito, María Piedad. Habla María Piedad, ¿me puede colaborar, por favor? Gracias. Sí, Jeremías 3, 8, 10. Sí. Ok. Dice la palabra del Señor. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio, pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana, su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Con todo esto, su hermana la rebelde Judá no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. Amén. Amén. Entonces, aquí podemos ver lo que el Señor hizo. Recuerde que nosotros tenemos un pacto con el Señor y ese pacto es un pacto matrimonial con el Señor. Nosotros somos los hijos de Dios, cuando el Señor hizo un pacto en unión, un pacto matrimonial con Él. Dice la palabra que Él es nuestro esposo y nosotros la casa, la congregación, la iglesia, ¿cierto? Somos la novia, somos la esposa, ¿cierto? Por lo tanto, ¿qué dice? Dice, para poder entender acerca de qué fue lo que el Señor hizo aquí, porque el Señor dice, ella vio por haber fornicado la rebelde Israel, la rebelde que estamos hablando de la casa del norte, yo la había despedido y dado carta de repudio. El Señor la repudió. Miremos qué dice la palabra de Dios con respecto a lo que es la carta de divorcio. Carta de repudio es lo mismo que carta de divorcio. Veamos qué dice Jeremías 3, 1, 8. Veamos a ver qué dice acá. Voy a buscarla también por aquí. Aquí dice la palabra de Dios. Jeremías 3, 1, hasta el 8 puede ser. No, hasta el 3. Voy a mirar. Dice, ¿ya lo tenemos todos? Amén. Bueno, dice, si alguno dejare a su mujer y yéndose esta de él, se juntare a otro, ¿cierto? Hombre, ¿volverá a ella más? ¿No será tal tierra del todo amancillada? Está hablando de la tierra y está haciendo la comparación con lo que representamos nosotros como esposa. Dice, tú pues has fornicado con muchos amigos. Eso es lo que estaba diciendo el Señor de Israel. Has fornicado con muchos amigos. Mas vuélvete a mí, dice el Señor. Alza tus ojos a las alturas y ve en qué lugar no te hayas prostituido. Escuche esto, porque el Señor por eso aborrece tanto la fornicación y el adulterio. Junto a los caminos de 70 te sentabas para ellos como árabes en el desierto. Eso dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que si una persona, ¿cierto? Que el esposo encuentra en un hecho deshonroso a la esposa, el Señor le puede dar carta de divorcio, carta de despido a esa mujer. Pero esa mujer no se puede volver a casar. Hay una ley en la palabra de Dios, ¿cierto?, que dice claramente que la esposa repudiada, solo se puede volver a casar siempre y cuando el esposo haya muerto. Aquí podemos ver claramente que el Señor le dio carta de divorcio, le dio carta de despido, la barrió de las naciones, la barrió por completo, se olvidó de ella, ¿cierto? Le dio carta de divorcio
y dice a Jeremías, no oréis por ese pueblo porque yo ya lo deseché, le dice a Jeremías, ¿cierto? No oréis por ese pueblo. Ahora, pensemos en esto. ¿Cuál era la única manera, según la ley, en que la novia, la mujer, podía volverse a casar? Si no era que fuera que muriera el esposo, ¿cierto? Siendo que nuestro Señor Jesús es nuestro esposo y nosotros la esposa, adivinen quién vino a morir por nosotros, para que nosotros pudiésemos tener nuevamente ese esposo, para que nosotros pudiésemos estar en las bodas del Cordero con Él, cuando Él venga por nosotros, cuando Él venga por sus hijos, cuando venga a recoger su remanente, ¿cierto? Nosotros tengamos la legalidad de podernos unir con Él, porque era la única manera en que el Señor nos iba a rescatar, en que el Señor nos iba a poder librar a nosotros de esa maldición, era venir a morir por nosotros. Y el pacto, la prueba de que el Señor nos iba a rescatar y que el Señor iba a morir era su sangre. Por eso Él derramó hasta la última gota de sangre para comprobar de que Él sí había muerto. Por lo tanto, cualquier persona que refute en este momento, o que refute en cualquier momento, nosotros ya tenemos bases para decir que el mismo Señor Jesús es Dios, que Él es Dios, porque Él mismo vino a morir por su esposa, para que pudiésemos tener unión con Él en las bodas del Cordero porque Él no podía contradecirse en su ley, Él no podía simplemente decir, yo establecí la ley y más adelante decir, no, como ellos pecaron, pero ya yo los voy a tomar nuevamente. La ley dice claramente que el esposo tiene que morir para poder volverse a unir con otro esposo. Por lo tanto, Él mismo vino a morir por nosotros, para que nosotros pudiésemos tener redención con Él. Amén. Pastor, y él mismo estaba diciendo en la palabra de que habían fornicado contra él y que les daba carta de divorcio y que los rechazaba. Y él mismo vino a la tierra a morir para poder perdonar los pecados, para poder purificar su pueblo. Eso es lo mismo que usted está diciendo, que eso es una vez más nos demuestra que él mismo que estaba hablando, él vino a la tierra y nos salvó, él mismo, el que estaba hablando, vino en carne y nos salvó de esa manera, muriendo, entregando su sangre por nuestros pecados y enseñándonos que Él mismo era Dios, el que había hablado y el que había dicho todas estas cosas. Amén, mi hermana. Él no se iba a contradecir en su propia ley. ¿Quién le iba a poder decir al Señor que se iba a contradecir en su propia ley? Él tenía que venir y cumplir la ley. Por eso es claro cuando Él dice, yo no vine a abolir la ley, yo vine a cumplir la ley. Y Él vino a cumplir la voluntad de Dios. Amén. ¿Qué me iba a decir mi hermana? No, pues yo iba a decir lo mismo, porque en otra versión está que Él fue a completar la ley, o sea, Él fue a darle, Él fue a completar todo lo que ya estaba escrito. Por eso yo iba a explicar lo mismo que usted acaba de explicar ahorita. Explíquelo, mi hermana, que no lo entendí muy bien. O sea, por eso es que el Señor Jesús dice que Él viene a completar la ley, a cumplirla. O sea, por eso es que Él no es, la ley no se queda, lo que pasa es que tenemos como la mala idea de dividir las Sagradas Escrituras en dos y dejar el Antiguo Testamento como la ley, y por eso es que mucha gente deja la ley atrás y cree que eso ya no tiene ninguna validez, pero es que es válido porque el Señor la vino a cumplir y por eso Él vino acá a morir por todos, y no hubiera tenido ninguna validez lo que Él había escrito antes. Amén, así es, mi hermana, así es. Hermano, señora. Una pregunta. Ajá. Yo pequé contra Dios en la manera de idolatría porque cuando estaba en la iglesia católica lo hice, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Por menos. O sea, yo lo hice y iba porque uno viene, pues, ¿no?, de una familia católica y lo hacía uno,
hasta antes de que pues Dios tuvo la misericordia de mí y me está mostrando ahorita. ¿Qué pasa ahí? Porque si uno se pone a mirar, dice, yo pequé, ¿no? O sea, contra él pequé, ¿no? En esa manera. Y en este momento no. Ahí, ¿qué pasa con ese pacto que él hace? Hermana, O sea, el Señor, ajá, lo dígame. hace uno, o sea, él sabe que uno lo hizo porque no conocía, o sea, ignorantemente pecó uno. Claro, claro, por supuesto que sí. Nosotros, es muy diferente cuando nosotros agrede estamos pecando, ¿cierto? Pero por eso dice la palabra de Dios, que no se pierda mi pueblo por ignorancia. Gloria a Dios que el Señor nos está mostrando muchas cosas. Y una de las cosas, de los requisitos para entrar en ese pacto, en ese nuevo, en las bodas de Cordero, ser redimidos de nuestro Señor Jesús, el Señor puso una condición. ¿Cuál era la condición que nosotros debíamos cumplir para poder entrar en ese pacto? Porque a pesar de que todos somos pecadores, ¿cierto? Yo le digo también, a manera de testimonio lo digo, yo no había una persona más idólatra que yo. El Señor sabe que yo iba allá, yo también soy caleño, y yo iba allá al Señor de los Milagros y tenía, y el pastor Luis Eduardo puede ser testigo de eso, cómo yo saqué de la billetera cualquier cantidad de estampitas y las rompí, las eché por el sanitario, en presencia de él. ¿Por qué? Porque yo era una persona supremamente idólatra. Supremamente. Yo tenía estampitas de todos los santos ahí en la billetera para que me cuidara. Entonces, pero hay un momento en mi vida en que el Señor me muestra, comienza a revelarme su nombre, comienza a revelarme su palabra y comienza el Señor a poner en mi corazón ese seguir sus estatutos, sus mandamientos, hacer lo bueno y lo agradable y lo recto delante de sus ojos. Ahora, ¿cuál era la condición para entrar en ese nuevo pacto? ¿Cuál es la condición? ¿Ustedes recuerdan cuál fue la primera palabra que el Señor Jesús pronunció cuando comenzó su ministerio? ¿Usted recuerda cuál fue esa palabra? Arrepentidos. Amén. Amén. Pastor Germán. Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado, dice el Señor. Sí, pastor. Amén. Gracias. Es para completar un poquitico a Victoria. Todo lo que se ha dicho es muy cierto. Pero si vamos a Éxodo 24, Éxodo 24, donde están los mandamientos. Está el segundo mandamiento, que lo vamos a leer con base en todo lo que el pastor Germán ha expuesto. El segundo mandamiento de la ley, bueno, leamos el primero para que tengamos un orden. El primer mandamiento de la ley de Dios no fue el que nos enseñaron a nosotros, que era amar a Dios sobre todas las cosas. Eso es mentira, porque eso se lo inventó la Iglesia Católica bajo un libro que ellos manejan que se llama el Catecismo. La Sagrada Escritura dice que el primer mandamiento es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Totalmente diferente a lo que nos habían enseñado por muchos años en la iglesia tradicional. Segundo mandamiento, que es el más largo, que ellos lo quitaron también de ese catecismo. En el catecismo no está. Dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que castigo la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces, Victoria, el pastor Germán, este servidor, muchos, todos los que pasamos la mayoría, casi un 90% de esta congregación hemos pasado por esa idolatría porque no teníamos el conocimiento y estábamos ahí en esa parte de ese castigo. Pero en el versículo 6 el Señor dice: y hago misericordia a millares. ¿A quiénes? ¿A quiénes? A los que amamos y guardamos los mandamientos del Señor Jesús. Entonces ya en la claridad que tienes ahora, ya te amanecido, ya te amaneció con respecto a este tema, ya tienes claridad de que eso el Señor lo aborrece. Entonces ya no lo vamos a hacer más y entramos en esos millares que vamos a tener misericordia del Señor Jesús, porque ya teniendo el conocimiento empezamos a guardar sus mandamientos. Entonces ya teniendo el conocimiento, ¿qué me manda el Señor?
no honrar esas imágenes, no amarlas, porque para el Señor eso es una fornicación, es un adulterio. Él lo aborrece. Entonces, mi hermana Victoria, para la gloria y la honra del Señor Jesucristo, Él hace misericordia a millares, a todos aquellos que amamos y guardamos los mandamientos del Señor Jesús. Bienvenida a ese lugar tan hermoso que es la misericordia del Señor Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios, pastor. Pastor Germán, ¿su merced podría leer, por favor, 1 Timoteo 1:13? Sí, pastor, por favor. ¿Lo va a leer usted, pastor, o lo leo? Sí, por favor. 1 Timoteo 1:13. Sí. 1 Timoteo 1:13 dice, esa es la palabra de Dios. Busquémoslo todos, por favor. ¿Ya lo tenemos todos? 1 Timoteo 1:13. Amén. Dice el Señor Jesús, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Amén. Entonces, este versículo nos deja a nosotros muy claramente, nos deja ver que anteriormente, por supuesto que lo hacíamos por ignorancia, por eso la palabra de Dios es clara cuando nos dice a nosotros que de la única manera en que nosotros podemos conocer a nuestro Señor es por medio de las Sagradas Escrituras, ¿cierto? Todo lo que hicimos anteriormente lo hicimos por ignorancia. Yo también fui muy idólatra y muchas veces, mejor dicho, blasfemé el nombre de mi Señor, muchas veces lo ofendí con todo lo que yo hacía, mis acciones. Pero gloria al Señor Jesús, hoy me ha dado un poco de sabiduría, me ha dado entendimiento, ha puesto en mi corazón también seguir su palabra, conocerla, porque no hay una mejor manera, mis hermanos, yo les digo, no hay una mejor manera de conocer a nuestro Señor Jesús, que es por medio de las Sagradas Escrituras. Es aquí donde el Señor nos habla a nosotros. Las Sagradas Escrituras es la palabra de Dios. Por lo tanto, por medio de ellas que nosotros tenemos el conocimiento de la verdad, de saber quién es nuestro Señor Jesús y cómo debemos seguirlo a Él siempre. Este es nuestro manual para llegar a la salvación con Él. Es para eso Él nos lo dejó escrito acá. Amén. Pastor Germán, buenas tardes. Hola, Vivian. ¿Cómo está, Vivian? Señor la bendiga. Muy bien, gloria al Señor. Quería compartirle a la hermana Victoria un pasaje para aclararle su pregunta también, en la voluntad del Señor. Por favor, sí. Segunda de Corintios 5, del 17 al 21. Si ella misma lo puede leer, sería muy bueno. Segunda de Corintios, ¿cuál? Capítulo 5, versículo del 17 al 21. Amén, sí, señora. ¿Ya lo ubicó el versículo, Victoria? No, señor. Tranquila, no se preocupe. Segunda de Corintios 5, versículo 17. 5. Es de los últimos libros. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. ¿Lo puedo leer, pastor? Sí, claro. Eso es criatura. Lo viejo ha pasado y ha pasado algo nuevo. Jesús. ¿Sí me escuchan, hermanos? Sí, no le escuchamos muy bien. ¿Puedo leer? Sí, por favor, ¿lo puedes leer? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Amén. Amén. Este versículo nos deja también, nos confirma a nosotros que todo el nuevo nacimiento que nosotros tenemos, ¿cierto?
Recuerden que la palabra de Dios nos dice a nosotros que nosotros debemos tener un nuevo nacimiento, pero ese nuevo nacimiento es un nacimiento espiritual con el Señor. Todo lo que nosotros teníamos que dejarlo atrás, ¿cierto? Y comenzar una nueva vida con Él. Eso es algo espiritual, mis hermanos. No como hacían los judíos en ese tiempo, porque recuerde que cuando ellos comenzaron, cuando el Señor los castigó, ¿cierto? Ellos, por miedo del castigo, de ser castigados nuevamente por el Señor, ellos comenzaron a implementar una serie de leyes, de normas, de tradiciones, y le ponían más reglas y más normas y más tradiciones a la gente que ni siquiera ellos mismos cumplían, ¿cierto? Pero una cosa eran las tradiciones y otra cosa era la ley de Dios. Y por eso ellos decían que ellos tenían que cumplir todo eso. Es ahí donde ellos ponen lo que se llama el Talmud, que son discusiones rabínicas acerca de la ley de Dios. Y ellos comienzan a poner una serie de cosas, y entre esas cosas que ellos ponen lo que es para ellos el nuevo nacimiento significaba meterse en una piscina y volver a salir, ¿cierto? Pero la palabra de Dios es clara que para nosotros el nuevo nacimiento es en Cristo, no en una piscina, no en algo físico, porque eso para nada nos va a salvar a nosotros. El que yo entre a una piscina, que me meta a una piscina y vuelva y salga, eso no significa nada para mí, ¿cierto? ¿Cuál es el verdadero nacimiento? El que yo tengo en mi interior, el que yo haya limpiado toda esa idolatría y todas esas cosas que yo traía anteriormente. Ese es el nuevo nacimiento para mí, ¿cierto? Y ellos practicaban todas esas cosas, y por eso ellos decían, como la casa del norte fue dispersa entre las naciones, ¿cierto? La casa del norte se perdió por completo entre las naciones. Entonces ellos decían que para ellos se apropiaron de la salvación. Ellos decían que ellos eran el único pueblo salvo, que para ellos no había otro pueblo sino el pueblo elegido de Dios eran ellos, y por lo tanto, por ser el pueblo elegido de Dios, ellos iban a tener la salvación. Ellos se apropiaron de la salvación y le ponían reglas a la gente. Por lo tanto, todos los que estaban en el norte, judíos que estaban en el norte, que practicaban la religión, ellos decían que para poder entrar a la salvación, para poder entrar en ese pacto y para poder entrar en la nación de la religión judía, porque ellos inventaron esa religión debido a eso, dice que ellos tenían que hacer a la gente un nuevo nacimiento. Es de ahí donde viene el nuevo nacimiento. Pero mire lo que dice la palabra de Dios. Vayamos un momentico a Mateo 23:15. Dice la palabra de Dios en Mateo 23:15. Vayamos allá. Porque ellos, al apropiarse de la salvación, ellos tenían que hacer nuevos discípulos o tenían que hacer un nuevo nacimiento en las personas. Eso es lo que representaba para ellos. Ellos tienen unas pilas donde ellos meten a la gente y las sacan de nuevo. Toda esa tradición quedó abolida. Todos esos ritos, porque eso eran ritos que tenían los judíos. Y mire lo que el Señor Jesús les dijo a ellos. Palabras propias de nuestro Señor Jesucristo. Dice en el capítulo 23 de Mateo, versículo 15. Dice la palabra de Dios: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros, les dijo el Señor Jesús a los judíos. ¿Por qué? Porque ellos recorrían mar y tierra diciéndole a la gente que para tener salvación tenían que hacer toda esa tradición y todos esos ritos que ellos tenían. Y el Señor les dijo: ustedes por hacer eso están haciendo 2 veces más hijos del infierno. Imagínense todo lo que les estaba diciendo el Señor, porque no se trata de eso, no se trata de las tradiciones, no se trata de todo lo que ellos practicaban. Mire, yo les voy a leer un momentico. Yo por aquí tengo una diapositiva, no sé si voy a compartir la pantalla. Está deshabilitada. Se las voy a leer entonces. Ya, hermancito, puede usarlo. Sí. Ya le doy el control acá otra vez, que lo había quitado para poder mutear la gente que accidentalmente se... Bueno, mi hermano. Es un momentico nomás, les quito solamente 2 minuticos. Ya. ¿Ya? Bueno.
Miren lo que dicen ellos. Esto está en el Talmud, que fue escrito en Babilonia, ¿cierto? En algo que para nosotros es capítulo o versículo, para ellos es algo que se llama Erubín 21b. Eso está en el Talmud. No sé si ustedes, ¿sí lo alcanzan a ver, mis hermanos? Sí, señor. Sí, bueno. Escuchen esto que dice en el Talmud. Yo eso lo tomé de referencia del Talmud. Dice, mi hijo, estos son discusiones rabínicas y eso hablan los rabinos y parte de las tradiciones y parte de lo que ellos estaban poniéndole al pueblo. Dice, mi hijo, ten cuidado en referencia a los decretos rabínicos, más que los de la Torá. O sea, es decir, que tiene que tener más cuidado en referencia a los decretos rabínicos que a la ley de Dios. Dice, porque recuerde que la ley son los 5 primeros libros de la escritura y es donde está establecida la ley de nuestro Señor Jesucristo, la ley de Dios. Dice, la Torá contiene prohibiciones, pero cualquiera que viola un decreto rabínico merece la muerte. Eso decían ellos, eso dice en el Talmud. Y escuchen esto que es peor todavía. Dice esto, ahí más abajo, en el mismo Talmud dice, si hubieran 1000 profetas, todos de la eminencia de Elías y de Eliseo, dice, dando cierta interpretación, y 1001 rabinos, es decir, si hay 1000 profetas y 1001 rabinos en contienda, dice, y 1001 rabinos, dando la interpretación opuesta, tú debes inclinarte a la mayoría y la ley, escuchen esto, y la ley es de acuerdo a los 1001 rabinos, no de acuerdo a los profetas, solo de los rabinos que son hombres de lógica y razón. Escuchen esto tan importante, eso es algo que es una blasfemia. ¿Cómo va a decir que si hay 1000 profetas y 1001 rabinos, que la gente tiene que inclinarse por los 1001 rabinos, por lo que dicen los 1001 rabinos, porque son hombres de lógica y razón? Entonces, ¿dónde quedó la palabra de Dios? Por eso el Señor les decía, ustedes dejaron los mandamientos de Dios por seguir doctrinas de hombres, por seguir tradiciones de hombres. Y eso es algo imperdonable para ellos. Mejor dicho, el Señor castiga fuertemente esas cosas. Esto lo extraje del Talmud. Esos son erubit que está ahí en discusiones rabínicas que se presentaron y que ellos dejan escritos ahí en el Talmud. Entonces, ¿cómo van a decir? ¿Dónde quedó la palabra de Dios? ¿Dónde quedó entonces lo que el Señor ha mandado? Y por eso el Señor les decía también, ustedes dejaron los mandamientos de Dios por seguir sus tradiciones. Es ahí donde nosotros tenemos que tener la diferencia entre las tradiciones y la palabra de Dios. Amén. Yo espero Pastor, por eso es que hay muchas religiones que se basan en otros libros que no son las Sagradas Escrituras, ¿no? Hay muchas religiones que tienen libros como en los que ellos basan todas sus doctrinas, pero más que todo de ahí es donde salen las tradiciones que ellos tienen. Por lo menos en los católicos, cuando ellos tienen este libro donde ellos sacan que la primera comunión, que la confirmación, el catecismo. El catecismo, sí. Es lo mismo en religiones que se dicen ser cristianas, como los adventistas y todo eso que ellos siguen, que las escrituras de Elena de White y todos ellos, o sea, son personas que se basan y le dan más credibilidad a otras cosas que la misma palabra de Dios. Y a los que nos basamos en la palabra de Dios nos dicen religiosos y que somos muy... Amén. Ajá. Tiene toda la razón, así es. Yo espero que me hubiera gustado profundizar un poquito más, ya por el tiempo pues no podemos. De pronto en otra ocasión más adelante o de pronto en una prédica podemos aclarar un poquito y profundizar más acerca de lo que es el reino. Recuerde que el Señor dijo que iba a venir por un remanente, ¿cierto? Un remanente de las ovejas. Pero ya nosotros tenemos una base clara de qué representa para nosotros ser remanente, de dónde venimos, cuál es el remanente que el Señor va a tener, ¿cierto? De dónde va a tomar el remanente. Entonces, cuando se dispersaron todas esas naciones y todo eso, quedaron regados los hijos por todas las naciones. Y por eso el Señor va a tomar un remanente de todas las naciones, va a tomar a sus hijos, porque nosotros quedamos regados de todas esas naciones, quedaron sus hijos.
por predestinación el Señor nos va a tomar a nosotros. Amén. El Señor Jesucristo les bendiga. Espero que les haya gustado el estudio, que haya sido de gran bendición. Gracias, pastor. Dios le bendiga. Amén, mi hermana. El Señor Jesucristo le bendiga. Muchas gracias. Gracias, pastor. Dios le bendiga. Muy edificante su prédica. Gracias, mi hermanita Milena. El Señor Jesucristo la bendiga también. Amén. Muchísimas gracias. Gracias, Stuart. Dios le bendiga, hermano. Pastor Germancito, buenas noches. Buenas noches. Marcela. Ah, hola Marcelita, ¿cómo está? Pastorcito, es que pues quiero aclarar algo porque aquí estábamos hablando con mi esposo, porque hoy precisamente, para la gloria del Señor, un tío de mi esposo, pues nosotros le estamos hablando sobre la idolatría y estábamos hablando en ese momento cuando usted estaba hablando de ese tema, entonces, pues no sé, estábamos aquí y se abrió el micrófono, pero quiero decirle que estamos hablando de nuestra familia porque para la gloria de Dios estamos predicándole sobre la idolatría, me parece un tema súper interesante. Muchas gracias, Manchito, muchas gracias por tocar este tema, ojalá lo pudiera profundizar más, porque nuestra familia está entrando a este grupo y todos son vía católica. Usted sabe que vía católica es idolatría al piso, entonces muchas gracias por este estudio, el Señor Jesús lo siga usando, lo siga bendiciendo y ojalá para la próxima clase o de pronto en otro estudio, cualquiera de los otros pastores pudieran profundizar acerca de idolatría porque nosotros, la congregación, ya tenemos claro este tema, pero las personas nuevas que están entrando tal vez no lo tienen muy claro. Entonces, está chévere el tema y me gustaría pues que lo pudiera profundizar, Manchito. El Señor lo bendiga, mi hermano, lo quiero mucho. Gracias, mi hermanita. El Señor Jesucristo le bendiga. Señor. Pastor, el Señor Jesús lo bendiga. Qué hermosa palabra. Amén. La gloria para mi Señor siempre. Amén. Qué estudio tan bonito. La verdad me gustó muchísimo, muy interesante. Mucha información histórica importantísima que hay que tener en cuenta. Mucha información de la palabra de Dios que es básica y es vital para entender las Escrituras. Muchas gracias por enseñarnos de esa manera tan metódica, de esa manera tan pausada, tan clara, tan específica. El Señor Jesucristo. Para mi Señor. Gracias, pastor, por sus palabras. El Señor Jesucristo le bendiga. Yo realmente le doy la gloria a mi Señor porque no soy yo el que habla, es mi Señor Jesús. Una de las cosas que yo siempre le pido a mi Señor es que sea Él hablando por mí, porque yo soy una persona muy nerviosa, soy corto de palabra, pero siempre le pido a mi Señor que sea Él el que habla y que sea Él dándonos discernimiento. A mí me pareció muy interesante este estudio y yo he tratado de profundizar un poquito más, hay más información, mucha más información. De pronto, si el Señor nos permite, más adelantico podemos seguir este estudio. Si de pronto los hermanitos no se cansan de pronto con el mismo tema, podríamos seguirlo también y aclarar muchas otras dudas, profundizar un poquito más, porque la verdad tiene mucha más información. De la palabra de Dios es completa, ¿verdad? Entonces, gloria a mi Señor Jesús, gloria a Dios por esta palabra y porque no solamente a ustedes, sino a mí también me ha edificado muchísimo. Me ha dado bases también, muchas bases sólidas para poder interpretar el Nuevo Testamento, lo que es los evangelios de nuestro Señor Jesús, de qué hablaba el Señor Jesús con todas estas cosas. Y todo eso estaba escrito allá. Ponernos cronológicamente y saber los nombres de todas estas personas es importantísimo para nosotros poder interpretar y discernir la palabra de Dios más adelante. Amén. Gracias, pastor. El Señor le bendiga. Muchas gracias, hermancito. Y esperamos que el Señor lo siga usando y ya que nos dejó con algunos temas iniciados, nos dejó con ganas de aprender muchísimo más. Esperamos que más adelante nos bendiga con otros mensajes. Bendiciones. Amén. Sí, Señor. Así es. Gloria a Dios. Hermancito, el Señor Jesucristo, el Todopoderoso, lo bendiga. Gracias, pastor. El Señor le bendiga también. Muchas gracias, de verdad. Ya todos mis hermanos y pastores han dicho
lo aceptado. Lo que resta es darle las gracias a su merced por tener la disposición de sacar ese tiempo. Sabemos y conocemos nosotros que lo conocemos a su merced, que por su trabajo a veces es muy difícil sentarse a estudiar la palabra del Señor, pero aún así su merced le entrega ese sacrificio al Señor Jesús y el Señor lo respalda, y de verdad nos regocijamos mucho con esa palabra. El Señor Jesús lo siga bendiciendo y le siga fortaleciendo y dando esa fuerza, hermano, para que no desmayemos ni no desmaye, así tengamos más cosas que hacer, porque uno de los problemas de nosotros los cristianos es que siempre tenemos excusas del trabajo, siempre tenemos excusas para todo, para no estar con las cosas del Señor, y usted es ejemplo de eso, hermancito, de que además de tener tanto trabajo, 2, 3 de la mañana se acuesta trabajando duro para que esta palabra llegue a todos nosotros. El Señor ya tiene la recompensa grandísima para su merced, allá donde ahorramos todos, arriba en el cielo, en la parte celestial, donde nosotros guardamos todos nuestros ahorros, no aquí. Así Amén. que muchas gracias, mi hermano, lo amamos mucho, muchas gracias. Gracias, pastor, el Señor Jesucristo le bendiga. Gracias porque de verdad esas palabras me animan a mí a seguir adelante, me animan también a seguir estudiando, a darle la prioridad, pastor, porque definitivamente cuando el Señor Jesús no ocupa un lugar, el primer lugar en tu vida, el Señor Jesús tampoco te tiene a ti como prioridad, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros entendamos eso, que el primer lugar para nosotros siempre debe estar nuestro Señor, a pesar de las obligaciones, a pesar de las cosas que nosotros tengamos, nuestros quehaceres día a día, debemos dejar todo a un lado y el Señor nos va a respaldar a nosotros en todo lo que nosotros hagamos, en todo, porque cuando nosotros tenemos por primer lugar a nuestro Señor Jesús, el Señor Jesús también nos tiene a nosotros como prioridad. Amén. Gloria a mi Señor Jesús. Gracias, pastor, por sus palabras. Dios les bendiga. Y a pesar de las diferencias. Señor. Y a pesar de las diferencias. Amén, sí, Señor. Bueno, si de pronto algún hermanito quisiera colaborarnos, de pronto Osquitar todavía está por ahí para que alabemos al Señor y hagamos una oración para cerrar el estudio, para cerrar ¿sí? En necesidad, ¿a quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién entenderá mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón?
¿quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Amado Señor Jesús, te queremos dar gracias en esta noche, Señor. Una vez más, Señor Jesús, nos alimentas con tu palabra, Señor. Una vez más, Señor, nos enseñas muchas más cosas de ti, Señor. Te sigues revelando a nuestras vidas, Señor. Gracias por eso, porque nos sentimos como indignos a veces, Señor Jesús, de lo poco que somos, de lo nada que somos, Señor. Simplemente lo que tú haces en nosotros, Señor, y en tu infinita misericordia, Señor. Gracias, Señor, por las palabras que has puesto hoy en los labios de Germancito, Señor Jesús, para poder predicar, para poder llevar tu palabra, Señor. Gracias por esa fuerza que pones en las personas que predican, Señor. Gracias porque les quitas el temor, Señor Jesús. También sabemos que no es fácil. Te damos gracias por ello, Señor Jesús, y te pedimos que los continúes bendiciendo también, Señor Jesús, a todos los pastores de esta comunidad, Señor, para que se siga predicando tu palabra, tu verdad. En este mundo, Señor Jesús, que estamos caminando, en el que hay mucha perdición, Señor Jesús, en la que necesitamos estar escuchando de ti permanentemente, Señor. Bendice a todas estas personas que están escuchando en este momento, Señor Jesús, en este estudio bíblico, Señor, allí donde se encuentran. Bendice a sus familias. Bendice, Señor Jesús, nuestras esposas, esposos, nuestros hijos, hijas. Y bendice, Señor Jesús, esta semana que continúa, Señor, allí en nuestras casas y en nuestros trabajos también. A ti, Señor Jesús, para ti, Señor, toda la gloria, toda la alabanza, Señor. Tú que eres el Rey de Reyes, Señor de Señores, y nuestro único y verdadero Dios, en tu nombre, Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, mi hermano Skítar. El Señor Jesucristo le bendiga, ¿oyó? Muchas gracias por esa alabanza tan hermosa y esa oración. Muchas gracias, te le pague. Hermancito, gloria a Dios. Muchísimas gracias a su merced también por dejarse usar por el Señor, y a todos los hermanos que continuamos aquí de alguna manera escuchando la palabra de Dios, para que el Señor nos dé mucha fortaleza día a día, no desanimarnos de seguir escudriñando la palabra. Muchas gracias a ti por el tiempo que dedicas para poder estudiar, porque esto significa tiempo de poder abrir la palabra, de leerla, de estudiarla, de entenderla, de preguntarse. Y qué bueno que de esto nos contagiemos todos. Un abrazo para todos y bendiciones para todos. Que tengan buena semana. Amén. Gracias, mi hermano. Señor Jesucristo le bendiga.